Heider nació el 26 de septiembre de 1889 en Maastricht, Alemania, y falleció a los 87 años el 26 de mayo de 1976 en Friburgo, Breslavia, Alemania. Hijo de Friedrich Heider, tornelero y sacristán, y de Johanna Heider. Cursó estudios de teología católica y después filosofía occidental en la Universidad de Friburgo, donde fue alumno de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Tras impartir clases en Marburgo, llegó a ser profesor de filosofía en Friburgo en 1928. En 1933 le nombran rector de la Universidad de Friburgo y se afilia al Partido Nacionalista NSDAP. Ok, comencemos con la revisión a los aportes a la filosofía de Heidegger. Empieza sus aportes a la filosofía, señalando la perspectiva de su pensar, es decir, la dirección hacia donde ve su proyecto del otro pensar, nombrando así significativamente por el ser el tránsito de la metafísica al pensar según la historia del ser. 1. La resonancia. Hemos de entender la resonancia como el recuerdo de un primer comienzo, aquello que se llama del ser que se nos muestra como reuso en el evento y se nos refiere a que hemos olvidado al ser. Entendemos reuso como la suprema nobleza del obsequio y el rasgo fundamental del ocultarse cuya manifestabilidad constituye la esencia originaria. 2. El pase. Hemos visto que en la retención se nos permite vislumbrando ya conocido del hombre y sin embargo se nos muestra el reuso del ser desde donde se nos abre la posibilidad del otro comienzo en el que pasamos del ser al ente y se nos dispone como ser ahí. De esta forma, saber la esencia del ser como evento significa no solo conocer el peligro del reuso, sino estar dispuesto a la superación. Número 3. El salto. Hacer la pregunta por la verdad del ser desde la decisión fundamental como lo hemos descrito, es el salto al ser en el que el hombre cumple como cuidador, buscador del ser, en tanto hacedor pensante, de tal manera que el salto significa en sí y para el hombre la decisión creadora de fundar al ser, decisión empapada en el temor de permitir que se dé la fundación del ser, disposición o procurar el evento apropiador de esenciarse del ser que implica a su vez la transformación de su esencia como ser ahí. Número 4. La fundación. Fundar al ser ahí significa dar lugar a la fundación de la verdad del ser. La fundación es la donación propia que da el espacio-tiempo para que se dé el evento apropiador. En esta fundación, como hemos visto, el ser ahí, buscador, cuidador y guardián del ser, el espacio-tiempo de la función es el abismo. Entiendo este como el sitio instantáneo que da la contienda entre el ser y el ente. Número 5. Los futuros. Así es entonces para pensar en los futuros que no se abren del pensar hemos de tomar lo que nombra Heidegger como meditación, en tanto que la meditación es preguntar por el sentido, es decir, por la verdad del ser. Parece que entonces se nos refiere al otro pensar como una meditación. Por último, número 6, el último Dios. Heidegger hace una analogía a la disposición fundamental de la que hablamos con el estar a disposición de los dioses. Significa estar muy lejos y fuera de lo corriente del ente y de sus interpretaciones, permanecer a lo más lejos, para lo cual la huida de los dioses en su más amplia sustracción permanece lo más cercano. En la teoría de Heidegger, su obra Ser y Tiempo, en ella el autor trata de responder una pregunta clave: ¿qué significa exactamente ser? ¿En qué consiste la existencia? ¿Y cuál es su característica fundamental si es que existe una? De este modo recuperó una cuestión que, en su opinión, había sido dejada por lado de la filosofía desde el periodo clásico. En este libro, Heidegger plantea que esta pregunta debe ser reformulada en búsqueda del sentido del ser, más que de este en sí mismo. En torno a esto, afirma que no es posible separar el sentido del ser de un contexto espacial y temporal, con la muerte como el elemento estructurado determinado. Así habla de la existencia humana, como de sein o ser en el mundo. A diferencia de lo que planteaba Descartes y otros autores previos, Heidegger consideraba que las personas no somos entes pensantes aislados del mundo que nos rodea, sino que la propia interacción con el entorno es un aspecto nuclear del ser. Es por esto que no es posible dominar el ser e intentar hacerlo llevar una vida carente de autenticidad. En consecuencia, la capacidad humana para pensar tiene un carácter secundario y no debe ser entendida como aquello que define nuestro ser.
Descubrimos el mundo a través del ser en el mundo, es decir, la existencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta, y por lo tanto también son la reflexión y otros procesos similares. De acuerdo a lo anterior, visto un poco de lo que trata la teoría de Martin Heidegger, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido del existencialismo que plantea Martin Heidegger? Bueno, de acuerdo a la conclusión que hemos llegado, es de que de sei, ser aquí o existencia, características del hombre, existencia y ser en el mundo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiso dar a entender? Heidegger llama al hombre de sein, ser aquí o existencia. La existencia humana surge con el sentido de estar, o sea, arrojado en el mundo, que significa el hombre es siempre un ser en el mundo. El hombre será obra de su propia construcción. Ser en el mundo no significa simplemente estar ahí, pues es en el mundo donde el hombre se va haciendo, va construyendo su propia red de posibilidades entre los cuales él elija y así se elige a sí mismo. Por ello, el hombre es siempre un ser inconcluso, cuya posibilidad de elección solo termina en la muerte. Ahora, para terminar, a dar por concluido que quería dar a entender, se habla también del ser y tiempo. Para el existencialismo, el hombre, para preguntarse por el ser, lo hace desde su propio ser, pues en ello le ve su sentido, y eso es lo único que él puede tomar desde un dentro, desde sí mismo, más bien. La existencia del hombre es siempre algo único y personal, por ello no es un simple ejemplar de una especie animal, y el horizonte desde el cual se puede entender al ser. Es el tiempo, pues el hombre es un ser temporal. El segundo punto es ser en el tiempo y trascendencia. El presente del hombre está hecho de posibilidades que su pasado le brinda. El hombre está siempre trascendiendo. Dos sentidos. Se trasciende en la temporalidad, proyectándose hacia el futuro. Salirse de sí mismo hacia el mundo. No es posible ensimismarse. ¿Qué significa esto? Quedarse pegado en el presente, ni prescindir del mundo y los otros. ¿En qué quiere llegar Martin Heidegger? A que nuestra vida es temporal. Entonces debemos nosotros crear nuestro camino, crear nuestra historia para crear un ser, porque nuestro ser se va a acabar en la muerte. Bueno, nuestra opinión sobre la existencia está de acuerdo con Martin Heidegger por el hecho de que somos algo que no va a durar para siempre, no importa lo que hagamos, nuestro destino siempre va a ser la muerte, pero eso no quiere decir que por el hecho de saber que vamos a morir no hagamos nada con nuestra vida y solo nos sentemos a esperar. Eso nos tendría que dar más valor a nosotros para hacer que nuestra vida sea auténtica y tengamos una razón para vivir y no quedarnos solo con el temor de que un día nos vamos a morir, porque si no hacemos nada no serviría nada el estar vivo.